Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Nos encontramos de nuevo. El tema de esta semana es el diálogo, ¿sí? Como todas las veces les doy el significado de la palabra y su origen. La palabra diálogo proviene del idioma latín, dialogus, que significa discurso racional o ciencia del discurso, ¿sí? Y significa la conversación entre dos o más personas sobre algún tema determinado. Pero tenemos que saber algunas cosas del diálogo. Quizá ustedes ya vieron el tema de la comunicación con la seña, ¿sí? Si no, después lo van a profundizar a lo largo de este año. Pero tienen que darse determinadas circunstancias para que pueda haber ese diálogo. Una de las cosas que son fundamentales es la predisposición, que yo esté dispuesto a intercambiar ideas con el otro o con los otros, ¿sí? Entonces, esa predisposición me va a hacer que yo tenga en medio de esa conversación, fuese oral, fuese escrita, fuese por medio de señas para las personas que no tienen el lenguaje oral, ¿sí? Hay otros tipos de lenguaje y muchos tipos de comunicación. Entonces, tiene que estar esa predisposición. ¿A qué? A hacer silencio, a entendernos, a pesar de las ideas que yo sé que el otro tiene distintas a la mía, tener un pensamiento crítico, no solamente de las ideas de los demás, sino también de las mías. Poner en juicio de valor qué es lo que se discute, tener en cuenta que las personas que intervienen en la discusión, en el diálogo, en la conversación, también tienen pensamientos, sentimientos, emociones y que también están involucradas en eso. Pero siempre saber que discutimos el tema, conversamos el tema, el diálogo es sobre el tema que está en cuestión y no la persona. No nos tenemos que enojar con la persona que piensa distinto a mí en una conversación, en un diálogo, ¿sí? Entonces, es fundamental prestar atención, prestarle mi atención, que no sea simplemente escucharlo para que el otro se quede tranquilo. No, prestarle mi atención. Entender, tener ganas de comprender lo que el otro me dice. ¿Para qué? Para yo poder darle una devolución, para poder expresar lo que yo pienso, cuáles son mis ideas sobre ese tema. Entonces, el diálogo es correspondido. El diálogo hace que nos podamos complementar las ideas, los pensamientos, los sentimientos, las emociones del otro, de los otros, con los míos. Entonces, de esa manera todos crecemos. El diálogo es fundamental en nuestra sociedad, no solamente en nuestras familias, con las personas que nosotros convivimos, con las que nos rodeamos, con nuestros amigos, sino con todas las personas en la sociedad. Es fundamental el diálogo, hacer silencio, escuchar. Por algo tenemos una sola boca y dos oídos, y dos orejas, dos oídos para poder escuchar. Entonces, quizás la naturaleza, los que creemos en Dios, nos están diciendo algo. Hay que hablar menos y escuchar más, ¿sí? Ese que les quede como mensaje para esta semana. Les pongo ahí la tarea, qué es lo que tienen que hacer y pongamos en práctica esto del diálogo. Hacer más silencio y escuchar más. Nos vemos la semana que viene. Buena suerte.